Muy buenas tardes, jóvenes. Yo soy la licenciada María José Alfaro, trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el programa, ¿verdad?, preparatorio académico PAP. Hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes un tema que para química es muy importante, así como en nuestra sociedad es importante el nombrarlos, el tener un nombre y un apellido, ¿verdad?, para identificarnos, para reconocernos. Para la química también es muy necesario el poder nombrar todos aquellos compuestos que nos están sirviendo a cada momento. Entonces, este tema, ¿verdad?, es el tema de nomenclatura química. Para la química, nomenclatura es su forma de nombrar cada uno de los compuestos. Acá el compuesto está formado por un nombre genérico y un nombre específico. El nombre genérico va a ser el nombre de la familia, mientras que el nombre específico ya es el nombre que nos lo da un elemento como tal. Y vamos a ir conociendo en el transcurso de esta presentación las diferentes familias que conforman a lo que es la química y sus diversos compuestos. Entonces, iniciamos con el tema. Vamos a observar entonces lo que es la familia química. Veamos familias químicas como ustedes lo van a observar acá. Si nosotros observamos, vamos a mencionar que tenemos compuestos químicos que se denominan compuestos químicos binarios. En el caso de los compuestos químicos binarios, están conformados por dos elementos y las familias que conforman estos compuestos binarios van a ser los óxidos, los cuales pueden ser óxidos básicos y óxidos ácidos. En el caso de los óxidos básicos, vamos a mencionar que estos óxidos básicos se forman de la unión de un metal más el oxígeno, mientras que en el caso de los óxidos ácidos se van a formar de la combinación de un no metal más el oxígeno. En el caso de los peróxidos se forman a partir de la unión de los metales de la columna 1A y la columna 2A con el oxígeno. Como lo mencionábamos en el caso de los números de oxidación, en este caso, en este tipo de familia, el oxígeno va a trabajar con número de oxidación -1. Vamos a mencionar a los hidruros. En el caso de los hidruros, vamos a tener a los metales y al hidrógeno. En el caso de los hidrácidos, vamos a tener a los no metales trabajando con el hidrógeno. Y en el caso de las sales binarias, en las sales binarias hay ausencia de oxígeno e hidrógeno. Acá las sales binarias se van a formar por la combinación de metal y no metal o por la combinación de dos no metales. Vamos a mencionar que existen las familias de compuestos ternarios. En el caso de los compuestos ternarios son todos aquellos que poseen tres elementos que conforman a la familia. Y estas familias son los hidróxidos, los oxácidos y las sales ternarias. Vamos a ir observando cada uno de ellos para comprender cómo nombrarlos. Vamos a iniciar con lo que son los compuestos químicos binarios, las familias binarias conformadas únicamente por dos elementos. Entonces, para poder observar, vamos a iniciar con lo que son nuestros óxidos. Los óxidos vamos a decir que pueden ser óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿Cómo se conforman cada uno de ellos? En el caso de los óxidos básicos, se conforman de la unión, ¿verdad?, del oxígeno con un metal, mientras que en el caso de los óxidos ácidos se van a formar de la combinación de un no metal más el oxígeno. En este caso, tanto metal como no metal, en el caso de los óxidos, son los que trabajan como electropositivos. Quiere decir que ellos van a dar las cargas positivas para formar los compuestos, mientras que en el caso del oxígeno, él va a trabajar como electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a dar la carga negativa al compuesto. Ellos se pueden nombrar utilizando el sistema tradicional
o sistema clásico, que ya lo habíamos mencionado sobre nomenclatura, en el cual utiliza prefijos hipo, prefijo per, utiliza sufijos oso e ico, dependiendo del número de oxidación con el cual trabaja el metal. Ahora bien, en el caso del sistema Stock, el sistema Stock emplea, como ya lo habíamos mencionado, al final del compuesto coloca en números romanos el número de oxidación con el cual trabaja el elemento metálico. Y en el caso de la sistemática trabaja con prefijos delante, ¿verdad?, del nombre del compuesto para indicar cuántas veces observamos el elemento dentro de la molécula. Mono si es una sola vez, di si son 2 veces, tri si son 3 veces, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cuántas veces lo observemos. Veamos ahora, ejemplo, cómo van a ser los óxidos. En el caso de los óxidos vamos a mencionar, para los óxidos son combinaciones de oxígeno con otro elemento, tanto metal o no metal. En estos compuestos el oxígeno siempre actúa con número de oxidación -2. Esto ya lo habíamos mencionado, que son las reglas de números de oxidación. Otra característica que podemos mencionar de los óxidos es que se nombran anteponiendo el símbolo del oxígeno o del elemento metal o no metal e intercambiando las valencias que se colocan como subíndices y se puede simplificar si esto es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a presentar un intercambio de números de oxidación. Este intercambio de números de oxidación va a ser de utilidad para poder presentar ¿cómo podríamos mencionarlo? Para poder presentar la estabilidad del compuesto. Ellos intercambian esos números de oxidación para poder ser ellos estables y formar un compuesto químico. Ahora bien, si observamos acá, en el caso del ejemplo, veamos que acá observamos un +3, que es el número de oxidación con el cual trabaja el hierro, y observamos un -2, que es el número de oxidación con el cual trabaja el oxígeno. Al momento de intercambiarlos, como ustedes podrán observar acá, aparece el 2 como subíndice al lado del hierro y el 3 como subíndice al lado del oxígeno. Esto está indicando que hay un intercambio de números de oxidación. Ahora, si los vamos, al momento de nombrarlo, ¿verdad? Vamos a nombrarlo en el caso del sistema clásico, funcional, tradicional, como se le conoce. Vamos a observar que el nombre de la familia será óxido. En el caso del nombre de la familia será óxido y el nombre específico es férrico. Si ustedes observan acá, la terminación ico nos está indicando que el hierro trabaja con número de oxidación mayor, ico. Ahora bien, si vamos a nombrarlo en el caso del sistema Stock, veamos lo que sucede al momento de que trabajamos con el sistema Stock. Lo pueden observar ustedes acá. Aparece el nombre general, que es óxido de hierro, para indicarnos el elemento que lo conforma. Y si ustedes pueden observar acá, al final del compuesto hay un 3 en números romanos. Ese 3 no es más que el número de oxidación con el cual trabaja el hierro. Debemos de recordar que en el caso del sistema Stock y en el caso del sistema clásico, no porque ellos intercambian su número de oxidación para ser estables en el compuesto, van ellos a dejar de tener su número de oxidación. Entonces, para la hora de nomenclatura siempre lo debemos de tomar en cuenta. Ahora, en el caso del sistema estequiométrico, si nosotros podemos observar acá, aparece trióxido. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el oxígeno, vemos la presencia de 3 oxígenos, trióxido. Y van a observar ustedes dihierro. ¿Por qué van a observar dihierro? Porque en la fórmula está la presencia de 2 hierros. Entonces, en el sistema estequiométrico vamos a mencionar que tenemos un trióxido de hierro. Esto es un ejemplo de un óxido básico, un óxido que se forma de la combinación de el oxígeno, como lo vemos acá,
con un metal. En este caso, el metal que contenemos es el hierro. Continuando con la información, veamos qué podemos mencionar de los óxidos básicos. En el caso de los óxidos básicos, vamos a decir, se forman mediante cualquier combinación de un metal con oxígeno. Esa es la principal característica. Siempre va a ser un metal más oxígeno. Tenemos que tomar en cuenta, primero se escribe el símbolo del metal con la valencia del oxígeno como subíndice y luego el símbolo del oxígeno con la valencia del metal como subíndice. Quiere decir ya los números de oxidación intercambiados para lograr la estabilidad. Y el metal actuará con cualquiera de sus valencias. Nosotros debemos de observar, ¿verdad? Si nos dan una fórmula, cómo le vamos a colocar el nombre y si nos dan el nombre, cuál será la fórmula dependiendo del número de oxidación con el cual trabaja el metal. Ahora, el oxígeno debemos de recordar que siempre trabaja con número de oxidación -2. Continuemos con la información. Si vamos a utilizar la nomenclatura sistemática o estequiométrica, ¿verdad? Como se le denomina, vamos a observar que nombramos en primer término la palabra óxido, precedida por el prefijo numeral, el cual indica el número de átomos de oxígeno que están presentes. Luego, la preposición será seguida del metal, también precedido, ¿verdad?, por el prefijo numeral que indica el número de átomos del metal. Hay una observación que debemos de tomar en cuenta, que el prefijo mono delante del metal puede eliminarse, mas no delante de el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos eliminar el prefijo mono cuando solamente aparezca una vez el metal que está conformando el óxido. Entonces veamos en el caso de la fórmula que ustedes observan acá, CaO. Yo sé que el símbolo Ca me representa al calcio y el símbolo O me va a representar al oxígeno. Entonces se denomina monóxido porque solamente hay un oxígeno de calcio. Si ustedes observan acá, se está eliminando, si ustedes ven acá, se está eliminando el prefijo mono de el metal. En este caso, el metal que es el calcio. Ahora bien, si nosotros observamos acá, vamos a tener al oxígeno combinado con el oro. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Únicamente tenemos uno. Por eso el nombre que observamos acá es monóxido. Y si ustedes observan acá en su fórmula, existen dos oros. Entonces, por eso aparece en su nombre monóxido de dioro para indicar que hay presencia de dos oros en la molécula. Continuando, veamos acá en el caso de el platino mezclado con el oxígeno. Acá se hizo una simplificación. El platino trabaja con número de oxidación +4, el oxígeno con número de oxidación -2, lo simplificamos y entonces la fórmula queda PtO2. Entonces, si yo observo dióxido, porque existe la presencia de dos oxígenos, de platino. Se elimina el prefijo mono porque solo aparece una vez el metal. Ahora bien, si utilizamos la nomenclatura Stock, el otro sistema de nomenclatura utilizado para nombrar los compuestos químicos. ¿Qué nos va a decir la nomenclatura Stock? Se nombra en primer lugar la palabra óxido, que es el nombre de la familia. Luego la preposición seguida del nombre del metal, indicando entre paréntesis con números romanos la valencia con la que actúa. Si el metal solo tiene una valencia, no se indica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el metal solo trabaja con una única valencia, yo la puedo colocar o la puedo omitir y no hay ningún inconveniente, mi nombre es correcto. Veamos acá en el caso de la combinación de el oxígeno con el calcio, será óxido de calcio.
Y si ustedes observan, al final del nombre no aparece ningún número, puesto que si nosotros vemos en nuestra tabla periódica, el oxígeno únicamente trabaja con número de oxidación -2 en los óxidos, y en el caso de calcio únicamente lo hace con un número de oxidación +2. Entonces, ese 2 se puede omitir. No así en el caso de la combinación del oxígeno con oro. En este caso, el oro está trabajando con número de oxidación 1, pero también puede hacerlo con número de oxidación 2. Entonces, acá sí es necesario especificarlo y por eso aparece óxido de oro y en números romanos el numeral 1. En el caso del platino, el platino tiene la capacidad de trabajar con número de oxidación 2 o con número de oxidación 4. Entonces, en este caso lo está haciendo con número de oxidación 4. Acá ya tenemos nuestra fórmula simplificada y entonces lo que vamos a tener es óxido de platino 4. Ustedes lo pueden observar acá. Ahora bien, sí, estos óxidos nosotros los nombramos utilizando la nomenclatura tradicional o funcional. Vamos a mencionar que se nombra en primer lugar la palabra óxido, siempre el nombre de la familia. A continuación, el nombre del metal, empezando por hipo o per, o no se coloca ningún prefijo, ¿sí? El número de valencia no lo requiere, y terminando con los sufijos oso e ico, ¿verdad? Si es la menor o la mayor de sus valencias, en función del número de valencias que tenga. Entonces vamos a observar que acá termina óxido. Nosotros vamos a observar acá, ¿verdad? Que vamos a tener óxido cálcico. En este caso termina en ico debido a que tiene únicamente un número de oxidación. Y como lo menciona la regla, cuando es únicamente un número de oxidación, se utiliza la terminación ico. Ahora bien, en el caso de la combinación del oro con el oxígeno, vamos a decir que es el óxido auroso. Ustedes observan la terminación oso. ¿Qué quiere decir esto? Que está trabajando con su menor número de oxidación. Si el oro trabajara con su mayor número de oxidación, tendríamos óxido áurico. Ahora veamos en el caso del platino, aparece óxido platínico. ¿Por qué? Porque el platino está trabajando con su mayor número de oxidación. Veamos un ejemplo. Acá nos muestran cómo van a ser los enlaces. Vemos que al momento de unir dos moléculas de aluminio, ¿verdad? Con 3 de oxígeno, vamos a formar lo que vamos a observar como Al2O3, que es un óxido básico, porque tenemos la presencia de un metal. Y en el caso del sistema clásico o funcional será óxido de aluminio. En algunos casos lo van a observar como óxido alumínico. Cualquiera de los dos es válido. Ahora bien, en el caso del sistema Stock será óxido de aluminio 3. Igualmente, como el aluminio solo tiene un número de oxidación +3, en algunos lo van a observar únicamente como óxido de aluminio y este número romano 3 se omite, ¿verdad? Debido a que, como solamente tiene un número de oxidación y la regla dice que podemos colocarlo o podemos omitirlo, no hay ningún inconveniente. Ahora, en el caso del sistema estequiométrico o sistemático, aparece acá, ustedes observan trióxido de dialuminio. Eso debido a que tenemos en la molécula la presencia de 3 oxígenos y de 2 aluminios. Continuando con la información, veamos. Aquí hay otra serie de ejemplos. Por ejemplo, acá aparece la combinación del oxígeno con el cromo. En este caso, el cromo trabajando con número de oxidación 3 y el cromo trabajando con número de oxidación 2. Si ustedes pueden observar, en el sistema tradicional aparecerá la terminación ico y la terminación oso, ¿verdad? Por su menor y su mayor número de oxidación. En el caso del aluminio, como ya lo habíamos dicho en el ejemplo anterior, ¿verdad?
únicamente tiene un número de oxidación. Ahora, en el caso del zinc, igual tenemos monóxido de zinc, ¿verdad? Únicamente un zinc. Acá tenemos la combinación con plomo, ¿verdad? Del plomo trabajando con su mayor número de oxidación, por eso se observa plúmbico, y en el caso del menor número de oxidación será plumboso. Llama la atención, ¿verdad? Que si yo digo que es plomo, ¿por qué no se dice plómbico y plomboso? Debemos de mencionar que hay elementos que para nombrarlos se sigue utilizando su nombre, ¿verdad? En latín. Por ejemplo, en el caso del plomo, ¿verdad? Que su nombre en latín es plumbium. Entonces, por eso observan plúmbico y plumboso. Hay otros elementos, ¿verdad? Como el azufre, sulfurum, que para la nomenclatura continuamos utilizando el nombre en latín. Continuemos con la información. Veamos ahora qué va a suceder. Ya mencionamos los óxidos básicos. Veamos ahora qué información nos proporcionan los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos mencionábamos que se forman debido a la combinación del oxígeno con los no metales. Entonces, nosotros vemos acá, en el sistema clásico son conocidos como anhídridos, mientras que en el resto de sistemas se continúan denominando óxidos. ¿Qué quiere decir? Que únicamente en el sistema clásico funcional los vamos a denominar anhídridos, mientras que en el sistema Stokes y en el sistema estequiométrico los continuamos denominando óxidos. Se forman por la unión del oxígeno con los no metales. El no metal se escribe antes del oxígeno y al igual que en los óxidos básicos, intercambian números de oxidación para poder formarse. Veamos, en el caso de los óxidos ácidos, vamos a mencionarlos como anhídridos en el sistema clásico. En el caso de el carbono puede trabajar con número de oxidación 2 o con número de oxidación 4. Entonces, por eso observamos anhídrido carbonoso y anhídrido carbónico. Ahora bien, si observamos en el resto de los nombres, tenemos óxido de carbono 2, óxido de carbono 4, monóxido de oxígeno, monóxido de carbono. Vamos a corregir acá la información, es carbono lo que debe de ir acá, y dióxido de carbono. Vemos que el elemento no metálico que se está combinando es carbono. Entonces corrijamos acá la información, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Continuando, veamos ahora el caso de los peróxidos. ¿Qué vamos a mencionar de los peróxidos? Vamos a mencionar que se forman por la combinación del oxígeno con los metales de la columna 1A y 2A y trabaja con número de oxidación -1. Es importante recordar este -1 en el caso de los peróxidos. Es importante que no se nos olvide que acá el oxígeno cambia por -1. Y veamos acá el ejemplo del peróxido de hidrógeno, el peróxido de sodio y el peróxido de berilio. En el caso del peróxido de hidrógeno, es un elemento que utilizamos constantemente, sobre todo cuando nos lastimamos, pero utilizamos su nombre, ¿verdad? Su nombre comercial, y qué sencillo es llamarlo agua oxigenada, ¿sí? El agua oxigenada que ustedes utilizan en sus casas cada vez que se lastiman no es más que un peróxido, el peróxido de hidrógeno. Los reto a que de ahora en adelante, cuando necesiten, ¿verdad?, este elemento para sus curaciones, utilicen su nombre, como es su nombre químico, ¿verdad?, peróxido de hidrógeno. Veamos ahora, cambiamos ya de las familias que las conformaban, la unión de metales con oxígeno y no metales con oxígeno. Ahora vamos a observar qué sucede cuando el hidrógeno se combina tanto con metales como con no metales. Vamos a mencionar el caso de los hidruros. En el caso de los hidruros vamos a decir
Los hidruros metálicos están formados por la combinación de un metal con el hidrógeno. Primero escribimos el metal y a continuación el hidrógeno con su correspondiente subíndice. Así, por ejemplo, el hidruro de calcio es CaH2. Y en la tabla que tenemos acá abajo podemos observar otra serie de ejemplos. Acá observan ustedes KH, es el hidruro de potasio. Hidruro de potasio 1, ¿verdad? Pero el 1 se puede omitir porque el potasio solamente tiene un número de oxidación. Hidruro de níquel 3. Dihidruro de cobre, ustedes observan acá, hay 2 hidrógenos. O hidruro de cobre 2. Tetrahidruro de plomo o hidruro de plomo 4. Acá estamos observando cómo vamos a nombrar a nuestros hidruros utilizando la nomenclatura sistemática o estequiométrica y el sistema Stock. Veamos ahora qué sucede en el caso de los hidrácidos. En el caso de los hidrácidos vamos a mencionar que se combina el hidrógeno con un no metal de los grupos 16, que son los anfígenos, y 17, que son los halógenos. Se termina el nombre del no metal en uro, siendo su nomenclatura y fórmula a la inversa de los hidruros metálicos. ¿Qué quiere decir acá? Que el hidrógeno se coloca primero y luego se coloca el no metal. Estos hidruros, al disolverse en agua, tienen propiedades ácidas, por lo que se denominan ácidos hidrácidos. Y para nombrarlos se utiliza el prefijo ácido y el sufijo hídrico para indicar que hay presencia de agua. Así, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, que ustedes observan acá, HCl. HCl será el cloruro de hidrógeno. Y cuando está en presencia de agua, cloruro de hidrógeno. Y cuando está en disolución acuosa o en presencia de agua, su nombre será ácido clorhídrico. Ustedes observan la terminación hídrico para decir que hay presencia de agua. Y cuando ustedes observan la terminación uro, quiere decir que es una sal. Eso sucede en el caso de los hidrácidos. Veamos algunos ejemplos en el caso de los hidrácidos. Los hidrácidos van a tener la característica de que cuando están en estado gaseoso, ¿verdad?, van a formar lo que se denominan hidruros secos. Entonces, se nombran de la siguiente manera: yoduro de hidrógeno, por ejemplo, yoduro de bromo, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno. Ahora bien, en disolución acuosa, ¿qué quiere decir esto? En presencia de agua será ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico y ácido selenídrico. Si ustedes observan, en todos los nombres está la terminación hídrico para indicarnos la presencia de agua en esta molécula. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de las sales binarias? Las sales binarias son especiales. Estas sales ya no tienen ni presencia de oxígeno ni presencia de hidrógeno. En estas sales vamos a decir que son compuestos iónicos formados por un metal y un no metal. Para nombrarlos se termina el nombre del no metal en uro, colocando primero el metal y a continuación el no metal. Así, por ejemplo, la sal binaria más conocida, el cloruro sódico, comúnmente llamado sal de mesa, ¿verdad? Es la sal que utilizamos en nuestras casas para condimentar los alimentos. Su nombre químico es cloruro sódico. Su nombre comercial, sal. Veamos algunos ejemplos. Tal es el caso de la combinación de azufre con hierro. Será, en el caso de la nomenclatura sistemática, un monosulfuro de hierro, como ustedes lo pueden observar acá. Y en el caso de la nomenclatura Stock, un sulfuro de hierro 2. En el caso de que el hierro trabaje con número de oxidación 3, será un trisulfuro de dihierro o sulfuro de hierro 3. Recuérdense que el hierro puede trabajar con un número de oxidación más 2 o más 3. Veamos este ejemplo, es la combinación de cloro con oro, tricloruro de oro o cloruro de oro 3.
bromuro de oro 1, disulfuro de manganeso o sulfuro de manganeso 4. Estas son las sales binarias que se forman de la combinación de metales con no metales. Acá lo que vamos a observar es una tabla que nos permite resumir los compuestos binarios. Óxidos básicos que son metálicos y óxidos ácidos no metálicos. Por ejemplo, óxido de sodio, óxido de plomo 4, heptaóxido de dicloro, trióxido de azufre. Es para repasar un poco. Luego los peróxidos. Luego tenemos los hidruros metálicos, los hidruros no metálicos, que pueden ser los hidruros gaseosos o volátiles, o los hidruros acuosos, que son ácidos o hidrácidos. Las combinaciones de las sales, ¿verdad? Que son sales binarias, que va a ser una combinación de metales. Veamos ahora qué sucede con los compuestos ternarios. En el caso de los compuestos ternarios, vamos a ver que este tipo de compuestos están formados por la unión de 3 elementos. Ellos vienen de la combinación de los elementos binarios con agua o con otro tipo de sustancia para unir 3 elementos que sean estables, ¿verdad? Que sea una molécula estable, y vamos a ver cuáles son las familias que los conforman. Una de las familias que conforman, vamos a mencionar que son los hidróxidos. ¿Qué vamos a decir en el caso de los hidróxidos? Son compuestos que contienen el ion oxidrilo. En algunos casos es llamado hidróxido y es OH con carga negativa. ¿Por qué queda con carga negativa? Porque el oxígeno va a trabajar con -2 y el hidrógeno trabaja con +1. Si hacemos la diferencia de ellos, vamos a obtener una carga de -1. Veamos, para formular un hidróxido, se describe el símbolo del metal seguido del grupo hidróxido con el número de oxidación del metal como subíndice. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a continuar intercambiando los números de oxidación para colocar una estabilidad. Así, por ejemplo, el hidróxido de sodio es NaOH. En el caso del hidróxido de calcio, que es CaOH2, ustedes van a observar que se colocó el grupo hidróxido dentro de paréntesis y el número 2 fuera de ese paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que el calcio está compartiendo su carga tanto con oxígeno como con hidrógeno. Si omitimos este paréntesis, estaríamos indicando que el calcio está compartiendo su número de oxidación únicamente con el hidrógeno, y esa no es una representación correcta. Veamos una serie de ejemplos. Ustedes van a observar el trihidróxido de aluminio. Acá tenemos la fórmula. Igual vemos el paréntesis, ¿verdad? Y el número 3 al lado. Hidróxido de aluminio. Dihidróxido de plomo o hidróxido de plomo 2. Trihidróxido de cobalto, hidróxido de cobalto. Tetrahidróxido de manganeso, hidróxido de manganeso. Si ustedes observan, en todos los casos hay colocado paréntesis y el número de valencia, el número de oxidación del metal fuera de ese paréntesis para indicar que lo está compartiendo con el grupo hidróxido. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los ácidos oxácidos? ¿Qué sucede con los ácidos oxácidos? Vamos a decir que se forman de la combinación de los anhídridos más agua. ¿Quiénes eran los anhídridos? Los conocidos como óxidos ácidos, que se formaban de la combinación de un metal más oxígeno. El uso de la nomenclatura tradicional en los ácidos oxácidos, también llamados oxoácidos, es admitida por la IUPAC, o sea, por la organización que se encarga de la nomenclatura, como es el caso del ácido sulfúrico H2SO4 o el ácido nítrico HNO3. Por tanto, los prefijos y sufijos hipo, oso, ico y perico nos indicarán el número de oxidación del elemento central del ácido de menor a mayor. ¿Qué quiere decir? En este caso, el elemento central, que será un no metal,
y la característica de ácido, la presencia de hidrógeno y la presencia de el oxígeno. Ambos, ¿verdad? Si los unimos, son los que nos dan la cantidad de agua que le agregamos al anhídrido. Veamos, por ejemplo, en el caso de que trabajemos con número de oxidación +1, se utilizará el prefijo hipo y el sufijo oso. El tipo de fórmula es HXO. Esta X lo que nos está indicando es el no metal que va a ir ahí. Por ejemplo, HClO, ácido hipocloroso. Si trabaja con número de oxidación +3, utilizamos únicamente el sufijo oso, no se utiliza ningún prefijo, y la fórmula es del tipo HXO2. Nuevamente, esta X, recordémoslo, será el no metal. Tenemos el ejemplo acá, HNO2, y es el ácido nitroso. Con número de oxidación +5, no utiliza prefijo, solo sufijo ico, HXO3, HBrO3 y será el ácido brómico. Y en el caso de trabajar con número de oxidación +7, utilizamos el prefijo per y el sufijo ico, y las fórmulas serán HXO4, ¿verdad? HClO4, ácido perclórico. Entonces recordemos que esta X no es más que el no metal que irá colocado en nuestro ácido. Veamos acá, tenemos el ejemplo ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Las tres valencias con las cuales puede trabajar el azufre en un momento determinado de formar ácidos. Número de valencia con el que trabaja el carbono con +2 y +4, ácido carbonoso y ácido carbónico. Veamos ahora cómo es que en realidad se forma. Tenemos el anhídrido, este es el anhídrido sulfuroso, SO2, a ese anhídrido le agregamos agua. Entonces, esta molécula se integra en medio del agua, por eso queda el hidrógeno del agua al inicio. Luego se coloca el no metal, lo vemos acá, y luego sumamos los oxígenos. 2 oxígenos de mi anhídrido más mi oxígeno del agua, ¿verdad? Por eso tengo acá el 3 y será el ácido sulfuroso. Ahora, en el caso del anhídrido sulfúrico. Vemos acá, tenemos el anhídrido sulfúrico, le agregamos agua y la fórmula queda como H2SO4, ácido sulfúrico. Si vemos, únicamente cambiamos la familia anhídrido por familia ácido, pero el nombre específico sigue siendo igual, sulfuroso, sulfuroso, veamos, y sulfúrico, sulfúrico. O sea, el nombre específico no cambia, solo la familia. Acá tenemos el ácido carbónico, el ácido nitroso, el ácido nítrico, el ácido sulfuroso, el ácido sulfúrico, el ácido hipocloroso. Aquí era el anhídrido hipocloroso, al agregarle agua nos da el ácido hipocloroso. Anhídrido cloroso más agua nos da el ácido cloroso. Anhídrido clórico más agua, ácido clórico. Anhídrido perclórico más agua, ácido perclórico. Y si se dan cuenta acá, en este caso, las moléculas se simplifican y por eso es que queda con esta fórmula. Si yo tengo H2Cl2O8, simplifico todo por su mínimo divisor, ¿verdad? Que sería 2. Y en este caso, 2 queda como H, ¿verdad? 2 dentro de 2 me da 1 y el 1 no se coloca. Cl igual. Y oxígeno, ¿verdad? 8 dividido 2, perdón, nos da 4. Entonces, por eso es que ustedes observan la fórmula de esta manera. Ahora bien, existe la combinación y lo que vamos a conocer como sales neutras. ¿Qué va a suceder en el caso de las sales neutras? Las sales neutras se van a formar porque se pierden hidróxidos o se pierden ácidos y ellos son sustituidos por otros elementos para formar las sales neutras. En este caso, se eliminan en su totalidad los ácidos o, ¿verdad? En los ácidos el hidrógeno y en los hidróxidos OH-.
Las sales neutras, veamos, de los ácidos oxácidos surgen de sustituir los hidrógenos del ácido por el metal correspondiente, intercambiando los subíndices. Como ya hemos mencionado, para las fórmulas se intercambian los subíndices para lograr la estabilidad. La nomenclatura tradicional, respetada por la IUPAC, utiliza los prefijos y los sufijos hipo, ito, ato y perato, que derivan del correspondiente ácido. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si es un ácido hipocloroso, entonces la sal será hipoclorito. Si es un ácido cloroso, será una sal clorito. Si es un ácido clórico, será un clorato. Si es un ácido perclórico, será un perclorato. Así, por ejemplo, veamos. En el caso del sulfato, si ustedes lo observan acá, en el caso del sulfato sódico, tenemos al ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos y esos 2 hidrógenos vemos que están siendo sustituidos por sodio. Entonces, el ácido sulfúrico se transforma, si ustedes escuchan, ¿verdad? Ácido sulfúrico, termina en ico. Entonces, la sal va a terminar en ato. Sulfato sódico. Y ya que deriva del ácido sulfúrico. El nitrato férrico, por ejemplo, deriva del ácido nítrico. Entonces, van a observar, ¿verdad? Nitrato, ato y férrico, porque el hierro está trabajando con su número de oxidación mayor. Si ustedes observan acá la característica nuevamente, ¿verdad? Los paréntesis, para indicar que el hierro está compartiendo su número de oxidación con toda esta base del ácido. Si ustedes no colocan ese número de oxidación, ustedes estarían diciendo que únicamente lo está compartiendo con el oxígeno. Y entonces su fórmula sería incorrecta. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el nitrito de calcio. En el caso del nitrito de calcio, va a perder, ¿verdad? El ácido nitroso. El ácido nitroso pierde su único hidrógeno. Ese hidrógeno, ¿verdad? Se pierde y es sustituido por el calcio, que trabaja con número de oxidación más 2. Entonces, como acá el nitrito tiene carga negativa, solo tiene carga negativa de 1, por eso ustedes no observan ningún subíndice acá. Y el subíndice 2 es que el calcio lo intercambió. En el caso del sulfito de hierro 3, viene del ácido sulfuroso. El ácido sulfuroso pierde sus 2 hidrógenos, se sustituyen por el hierro y entonces van a tener el sulfito de hierro. Perclorato de zinc, dicromato de cobalto, permanganato de potasio. Esas son sales neutras. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a tener también sales ácidas. ¿Qué va a suceder con las sales ácidas? Veamos. Si un ácido tiene más de un hidrógeno, puede ceder solamente alguno de ellos, originando una sal ácida. Quiere decir que aún hay presencia de hidrógeno en este tipo de sal. Así, por ejemplo, el ácido sulfúrico, lo vemos acá, el ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos, de esos 2 hidrógenos solamente sustituye uno y se puede obtener el sulfato de sodio, ¿verdad? Y acá vemos, ¿verdad? Esto forma el compuesto sulfato ácido de sodio. ¿Por qué la palabra ácida acá? Porque observamos acá el hidrógeno. Cuando hay presencia de hidrógeno vamos a tener lo que denominamos sales ácidas. Por ejemplo, acá el ácido carbónico pierde su único hidrógeno, pierde un hidrógeno, deja un hidrógeno acá, entonces será carbonato ácido de sodio. En el caso del sulfato, sulfato ácido de sodio, sulfito ácido de sodio, ortofosfato diácido de potasio. Entonces observen acá el ácido
Ortofosfórico tiene 3 hidrógenos, está perdiendo únicamente un hidrógeno y por eso es diácido, porque hay presencia de 2 hidrógenos. Estas son las sales ácidas. Ahora bien, vamos a tener también las sales básicas. ¿Qué sucede en el caso de las sales básicas? Vamos a decir que se forman cuando los hidróxidos se elimina uno y es sustituido por un radical. Por ejemplo, acá, en el caso del hidróxido de aluminio, vemos que se están perdiendo 2 hidróxidos y se están sustituyendo por un sulfato. Entonces, sulfato básico de aluminio. El básico se debe a la presencia del grupo hidróxido en la molécula. Ahora bien, para química, para lograr nosotros perfeccionar y poder nombrar los compuestos, debemos de ejercitarnos. Entonces, acá aparece una ejercitación en la cual, por ejemplo, me dan el cloruro de nitrógeno 3 o tricloruro de nitrógeno. ¿Qué debo de colocar yo acá? La fórmula, colocar mi fórmula. Ahora bien, acá nos están dando una fórmula, por ejemplo, Cu con carga 2+. Entonces yo debo de colocar acá el nombre de mis fórmulas. Y esto me va a permitir, si aún yo tengo dificultad de identificar de qué se trata, ¿verdad? Aún con los nombres, me debo de recordar de cómo se conformaba cada una de las familias químicas. En el caso, ¿verdad?, de poder recordarme de cómo estaban conformadas las familias químicas. Vamos a regresar un poco para recordarnos de las familias químicas, tanto binarias como ternarias. Veamos en el caso de las familias químicas binarias. Pongamos atención a un pequeño resumen. En el caso de las familias químicas binarias, vamos a tener a los óxidos. En el caso de los óxidos, presencia de oxígeno. Si es un óxido básico, será el oxígeno y un metal. Y si es un óxido ácido, será el oxígeno y un no metal. En el caso de los peróxidos, la combinación del oxígeno con los metales de la familia 1A y 2A, trabajando con número de oxidación -1. En el caso de los hidruros, el hidrógeno trabajando con metales. En el caso de los hidrácidos, el hidrógeno trabajando con no metales. En el caso de las sales binarias, la combinación de un metal con un no metal. Ahora, los compuestos ternarios, la presencia de 3 elementos. Vamos a mencionar al hidróxido, que era el que se formaba de la unión de los óxidos básicos con agua. Los oxácidos, que se formaban de la combinación de los anhídridos u óxidos ácidos con agua. Y las sales ternarias, que se formaban cuando se eliminaban los hidrógenos en los ácidos y los hidróxidos en los compuestos básicos para ser sustituidos por un metal. Entonces, ya conociendo esto, yo puedo realizar mi ejercitación, ¿verdad? Vamos a regresar nuevamente a la diapositiva de la ejercitación. Esta ejercitación ustedes toman, ¿verdad?, una hoja, un lápiz para poder ir borrando estas ejercitaciones. Y para finalizar la nomenclatura, que es un tema muy interesante, vamos a mencionar, ¿verdad? Vamos a decir algo importante de la química. En el caso, vamos a decir que es un mundo apasionante que nos rodea en todo momento. Si ustedes se dan cuenta, la sal la utilizamos todos los días. El peróxido de hidrógeno lo utilizamos, ¿verdad?, para curaciones. Entonces está presente, nos rodea en todo momento. Lo que tú ves en las mañanas en el espejo es hermoso y eso es producto de la química. Esto no nos quiere decir más, ¿verdad?, que la química es algo hermoso, es algo apasionante, es algo interesante y que
esta forma es que debemos de verla, no como algo complicado. Sí va a pedir de nosotros bastante ejercitación, bastante dedicación, pero en la medida que nosotros le pongamos el interés necesario, entonces en esa medida vamos a tener nosotros la información necesaria, las herramientas necesarias para poder convivir con ella, para poder reconocerla, para poder trabajar con ella. Ha sido un gusto compartir con ustedes el tema y espero que haya sido de su agrado, y cualquier duda pueden seguir consultando esta información las veces que sea necesario para que ustedes logren la comprensión. Y recordemos que la química es necesario ejercitarla para poder fijar nuestros conocimientos. Feliz tarde.